Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. El mandatario norteamericano ha señalado que Putin no tiene derecho a hacer lo que está haciendo, remarcando que es una violación clara del derecho internacional. Por otro lado, un convoy militar con más de 100 camiones y soldados ha sido visto en la región rusa de Belgorod, en dirección a la frontera con Ucrania. En otras noticias, el Tesoro de Estados Unidos dijo que estaba imponiendo sanciones a los hijos de los funcionarios rusos. También vuelven a imponer sanciones contra el director del FSB, Alexander Bortnikov, y el jefe de gabinete adjunto del presidente ruso, Sergei Kiriyenko. Comenzamos, no sin antes darles gracias a todos ustedes por estar en este canal y sobre todo por dejar sus comentarios y opiniones que nos ayudan a resolver un poco y a tener más clara la visión de todo este conflicto. Y no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Artículo de opinión. A continuación, último informe de Putin habló nuevamente y en el mundo se habla que Putin quiere recomponer el imperio ruso y advierte que las sanciones de Estados Unidos y de la OTAN no le importa en lo más mínimo. Así que a continuación vean el informe completo y dejen sus comentarios. La supuesta intención de Putin de recrear el imperio ruso, pero este reconocimiento de las repúblicas, ¿de qué fronteras se trata? Porque las provincias son muy grandes y ahí también viven personas rusas. ¿Y qué pasa con los acuerdos de Minsk? Rusia durante 7 años insistió en la necesidad de cumplir estos acuerdos. Y también la noticia de los últimos minutos. El Consejo de la Federación aprobó su llamamiento a utilizar las fuerzas militares de Rusia en el extranjero. ¿Cómo puede comentar esta decisión y qué escala puede tener esta operación? El uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero, las fronteras de las repúblicas y el Imperio Ruso y los acuerdos de Minsk. ¿Y qué tienen que ver aquí los acuerdos de Minsk? ¿Qué pasará con los acuerdos de Minsk? Ah, sí, claro. Simplemente no lo escuché bien. Me pareció que ha dicho el acuerdo de paz. Empecemos con los acuerdos de Minsk. El complejo de medidas para arreglar la situación en el este. Pues estuvimos insistiendo durante no 7, sino 8 años. Me refiero a Rusia. Y yo también he sido uno de los autores de estos documentos y por eso quisiera volver a subrayar que estábamos interesados en llevar a cabo estas medidas porque es el resultado de un compromiso. Estos documentos fueron firmados por los dirigentes de las repúblicas no reconocidas anteriormente y uno de estos dirigentes fue matado como resultado de un atentado terrorista realizado por las manos de los servicios especiales de Ucrania. Es un hecho evidente. Fue un asesinato político. Pero lo importante es que debajo de estos documentos aparecen las firmas de los dirigentes de estas repúblicas. En aquel entonces logramos este compromiso y no fue fácil porque inicialmente los dirigentes de estas repúblicas no querían tomar parte en las negociaciones ni firmar estos acuerdos, pero logramos encontrar un compromiso y realmente fue un movimiento, un avance hacia el arreglo pacífico. Y durante el resto del tiempo, como se dijo ayer durante el Consejo, las autoridades de Kiev básicamente bloquearon estos acuerdos y los acuerdos de Minsk cayeron en desuso incluso antes del reconocimiento de la independencia de las repúblicas que tuvo lugar ayer.
nosotros ni tampoco los representantes de estas repúblicas lo hicieron, sino las autoridades de Minsk. El reconocimiento de la independencia de estas repúblicas precisamente viene de las declaraciones de las autoridades de Ucrania en las que decían que no tienen pensado cumplir estos acuerdos. Y los líderes de Ucrania ya lo dijeron públicamente. ¿Qué debíamos hacer? Seguir observando este genocidio, esta masacre de las personas que viven en estos territorios. Ustedes mismos pueden ver lo que pasa ahí, cómo se puede tolerarlo. Cuando hablamos con nuestros socios de Europa, siempre decían lo mismo. Sí, hay que seguir este camino, pero no podían convencer a sus compañeros, a sus socios de Ucrania a llevar a cabo, a implementar estos acuerdos. Así que nos vimos obligados a tomar esta decisión y a partir de ahora estos acuerdos ya no existen, porque reconocimos la independencia de estas formaciones. Y ahora, en cuanto a las fronteras, ¿en qué fronteras vamos a reconocer la integridad de estas repúblicas? Hemos reconocido estas repúblicas y entonces, por ende, también reconocimos su constitución y es la que contempla las fronteras de las provincias de Donetsk y Lugansk en el momento cuando formaban parte de Ucrania. Pero nosotros esperamos que todos los asuntos polémicos se puedan arreglar durante las negociaciones entre Ucrania y los representantes de estas repúblicas. Entendemos que por el momento es imposible porque continúan las operaciones militares y estas operaciones tienden a aumentar la tensión. Y en cuanto al uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero, sí, por supuesto. Ayer firmamos acuerdos y estos acuerdos con las repúblicas de Donetsk y Lugansk incluyen las respectivas cláusulas según las cuales vamos a prestar apoyo y también el apoyo militar a estas repúblicas. Con esta decisión hemos dado a entender que, de ser necesario, estamos dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones. Sí, por favor. Buenos días, la agencia TASS. También quiero preguntar sobre el asunto de Donbass. Obviamente, Ucrania no quiere reconocer la soberanía de las repúblicas y tampoco están muy contentos con nuestra decisión. Perdón, ¿qué ha dicho? Digo que, por supuesto, Ucrania no quiere reconocer la soberanía de las repúblicas y tampoco está contenta con nuestra decisión. Después de lo que pasó ayer y hoy, ve algunas perspectivas para rehabilitar las relaciones entre Moscú y Kiev y qué debe hacer Moscú y qué debe hacer Kiev para ello. Sabe, hemos debatido estos asuntos durante horas de negociaciones con nuestros socios de Europa y también con los representantes de Estados Unidos. Por lo que recuerdo, no lo dijimos públicamente, pero voy a decir ahora. Su pregunta es, ¿qué debemos hacer Moscú y Kiev para arreglar la situación a largo plazo y para que podamos vivir tranquilamente sin conflictos y sin conflictos militares? Puedo desvelar este secreto. Lo primero que hay que hacer, que deben hacer todos, es reconocer la libre voluntad de las personas que viven en Crimea y en Sebastopol. Muchas veces lo dije y ahora vuelvo a subrayar que su voluntad no es nada peor que la voluntad expresada por los residentes de Kosovo.
fue expresada por medio de un referendo y vuelvo a subrayar que nadie obligó por medio de armas o por medio de fusiles, nadie pudo obligar a la gente a acudir a las urnas. Vinieron voluntariamente y tomaron su decisión y hay que respetar esta decisión. Y los países democráticos, al fin y al cabo, deben reconocerlo como una forma suprema de la democracia, un referendo. Es básicamente el tema de nuestra disputa que tenemos con Washington y con la OTAN. Estamos en contra de la integración de la Ucrania en la OTAN. Y a este respecto, partimos de la postura anunciada por muchos y también en el Occidente, de que la mejor decisión de esta situación problemática sería que nuestros compañeros en el Occidente y las obligaran a las autoridades de Kiev, y las autoridades de Kiev renunciaran a su integración en la OTAN y prefirieran la neutralidad. También varias veces dije que habría que solucionar el problema de Donbass mediante negociaciones pacíficas y la implementación de los acuerdos de Minsk. Y lo más importante es que todo lo dicho anteriormente se puede tergiversar en un momento. Si nuestros llamados socios siguen suministrando armamentos modernos a Ucrania, es importante demilitarizar la Ucrania moderna porque es el único factor controlable que se puede observar y al cual se puede reaccionar. Todo lo demás puede tomar cualquier dirección de hoy para mañana, tal como lo hizo el anterior presidente de Ucrania, al perseguir legalmente al presidente interior porque no le gusta lo que hizo. También se puede bloquear los posibles acuerdos que dije si las adoptaran las autoridades de hoy. Por ejemplo, se podría haber ido a vivir a otro país y nosotros deberíamos lidiar con una Ucrania totalmente antirrusa. Y ahora además Ucrania ha anunciado que quiere ser una potencia nuclear. Señor presidente, ayer en su discurso, en su mensaje al pueblo ruso, mencionó lo que dijo Zelensky, de que en Ucrania puede volver a aparecer el armamento nuclear. Sí, lo acabo de decir. ¿Son solamente palabras o es una amenaza real de poder tener potencia nuclear cerca de nuestro país? Creo que, en primer lugar, estas palabras, esta declaración fue dirigida precisamente a las autoridades de Rusia y puedo decir que sí, las escuchamos. Ucrania, aún desde la época soviética, tiene amplias competencias nucleares, cuenta con varios bloques nucleares y la industria atómica está bastante bien desarrollada. Existen todas las instalaciones, las posibilidades para desarrollar el armamento nuclear mucho más rápido que en otros países donde tienen que hacerlo desde cero. Lo único que falta es el sistema para enriquecer uranio, pero es bastante simple y para Ucrania no es un problema que no pueda ser solucionado. En cuanto al transporte,
Creo que ayer lo dije. Existen misiles de producción soviética que tienen el alcance de 110 kilómetros y también pueden producirlas, sobre todo en las instalaciones de la fábrica Yuzhmash. Pero, ¿cuál es la amenaza para Rusia? Es que incluso si Ucrania desarrolla armamento táctico, para nosotros ya es una amenaza estratégica. Y debemos tenerlo en cuenta, porque se puede aumentar el alcance de 110 a 300 o 500 kilómetros y Moscú quedará en la zona de ataque. Para nosotros es una amenaza estratégica y así es como lo hemos percibido y debemos reaccionar a esta amenaza de la forma pertinente. Por favor, Kolesnikov. Andrei Kolesnikov, el periódico Kommersant. Señor presidente, en su opinión, ¿es posible en el mundo moderno se puede solucionar problemas mediante la fuerza y seguir formando parte de las fuerzas del bien? Y la segunda pregunta, en su opinión, ¿a dónde pueden llegar las tropas? ¿A la línea de contacto o a las fronteras administrativas de las repúblicas? En primer lugar, no dije que las tropas irían a estas repúblicas ahora mismo. Segundo, sería muy complicado, imposible predecir un escenario, un guión, porque depende de los acontecimientos reales en el territorio. Y en cuanto a su primera pregunta, ¿por qué cree que el bien no debe tener fuerza? No lo creo. Creo que, al contrario, el bien debe saber defenderse. Y de esto vamos a partir. Muchas gracias. Adiós.